Egipto, año 2500 a.C. La historia oficial describe a miles de obreros con herramientas de cobre, trabajando sin descanso para moldear la gran esfinge. Una explicación sencilla, cómoda, repetida por generaciones. Pero la evidencia no acompaña ese relato. La erosión del cuerpo no coincide con su fecha. Los cortes verticales de los muros parecen más antiguos. La orientación del conjunto contradice la cronología aceptada. Nada encaja por completo. Y este patrón se repite en otros lugares del mundo. Los dólmenes europeos muestran una precisión que sorprende incluso hoy. La puerta de Hayumarca presenta un tallado que no corresponde a ninguna técnica registrada. Demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas abiertas. Algo existió antes de estas culturas, algo que la historia oficial prefiere no mencionar. Prepárate, porque en esta entrega analizaremos 10 misterios que la ciencia no ha logrado, o tal vez no ha querido explicar. Bienvenidos. Puesto número 10. El Templo de Vesta. En el corazón de Roma, se levanta una estructura pequeña, pero profundamente incómoda para los arqueólogos. El Templo de Vesta, un edificio circular, que no sigue los patrones clásicos de la arquitectura romana, y que por razones aún desconocidas, fue construido con una precisión que no coincide con su época. La historia oficial dice que aquí ardía el fuego sagrado de Roma, cuidado por las vestales, un símbolo del poder del imperio. Una tradición religiosa, nada más. Pero cuando se observa la estructura con criterios técnicos, aparecen preguntas que no encajan en esa explicación simple. El primer enigma es su geometría. El templo tiene proporciones exactas, diámetros precisos, columnas distribuidas con una regularidad casi perfecta. No es el tipo de diseño que se espera de un santuario ritual. La relación entre sus medidas es más cercana a patrones matemáticos antiguos similares a los usados por culturas que, en teoría, nunca tuvieron contacto con Roma. Además, la forma en que la luz entra al centro del templo, durante fechas específicas del año, sugiere una función astronómica, como si fuera un marcador solar o un punto de observación calibrado. Esto plantea una pregunta directa. Si su único propósito era mantener una llama encendida, ¿por qué diseñarlo como un instrumento de medición? El segundo misterio es su orientación. El templo no se alinea con las vías principales del foro romano, ni con otros templos cercanos. Su orientación parece responder a un punto más antiguo, posiblemente anterior a la propia Roma histórica. Algunos especialistas creen que fue edificado sobre un lugar sagrado mucho más antiguo, heredado de culturas previas, que ya atribuían importancia especial a ese punto exacto del terreno. El tercer enigma está en los materiales y la técnica. Las columnas tienen un pulido uniforme y un ajuste extremadamente preciso, muy superior al de otras construcciones de la misma época. Incluso el basamento muestra un desgaste desigual, como si hubiera pertenecido a una estructura más antigua, sobre la cual los romanos construyeron después. Esto no sería extraño en Roma, salvo por un detalle. La diferencia técnica entre las capas inferiores y las superiores es demasiado grande. El núcleo parece más antiguo, más refinado y más complejo que la restauración posterior, como si los romanos hubieran heredado la base, sin comprender completamente su función original. El último misterio es el más directo. El templo no tiene relieves, no tiene escenas, no tiene símbolos, ninguna representación de Vesta, ni de ningún dios romano. Solo piedra, solo geometría. Esto es inusual. Los romanos decoraban todo. Y aquí, eligieron no dejar nada. Algunos investigadores plantean la posibilidad de que el templo de Vesta sea, en realidad, un vestigio de un conocimiento más antiguo, un diseño heredado, un concepto previo, un edificio que Roma adoptó, pero no creó desde cero. Y dentro del contexto de este documental, se convierte en una señal clara. Hay estructuras que no encajan con su tiempo ni con la ciencia disponible para explicarlas. El templo de Vesta sigue siendo una de ellas, un misterio ancestral que la ciencia todavía no puede explicar. Puesto número 9. El hombre de cobre, Chile. En este puesto, no veremos una construcción antigua, ni un artefacto creado por alguna civilización perdida. Aquí el misterio es distinto, es directo, es humano, y está relacionado con uno de los procesos de preservación más inusuales documentados en Sudamérica. El hallazgo ocurrió en el desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del planeta. Dentro de una antigua mina, los trabajadores encontraron un cuerpo. A primera vista, parecía una momia endurecida por el ambiente, pero al examinarlo con detalle, los arqueólogos descubrieron algo inesperado.
El cuerpo estaba parcialmente mineralizado en cobre. Este individuo, que vivió hace más de 1500 años, no fue sometido a ningún ritual de preservación conocido. No fue preparado por manos humanas. No fue enterrado con intención simbólica. La mineralización ocurrió de manera natural, y ese proceso es lo que sigue generando preguntas. El primer punto en debate es la profundidad de la mineralización. En las momias típicas del desierto de Atacama, la conservación ocurre por deshidratación extrema. El calor y la sequedad eliminan rápidamente la humedad, detienen la actividad bacteriana y mantienen los cuerpos en un estado estable. Pero en el caso del hombre de cobre, el mecanismo fue diferente. Aquí, los tejidos se impregnaron de sales y minerales provenientes del entorno minero. La piel y partes internas del cuerpo muestran reemplazo progresivo por compuestos de cobre, algo que no coincide con los patrones de momificación natural habituales en la región. El segundo punto tiene que ver con la actividad minera antigua. Este hallazgo demuestra que las sociedades prehispánicas de la zona trabajaban en minas subterráneas, no solo en extracción superficial. La presencia de vapores tóxicos, polvo metálico y exposición prolongada a ambientes cerrados sugiere un nivel de experiencia y conocimiento técnico mayor del que se suele atribuirles. La causa probable de la muerte del hombre de cobre es intoxicación por inhalación de partículas de cobre. Sin embargo, la forma en que el entorno terminó preservando el cuerpo no puede explicarse con modelos simples. No existe otro caso en la región con una mineralización tan uniforme y tan profunda. El tercer punto en discusión es el contexto del hallazgo. El cuerpo estaba solo. No había herramientas. No había restos de un ritual mortuorio. Tampoco señales de que hubiera sido trasladado o preparado. Todo indica que murió allí, dentro de la mina, y que el ambiente terminó encapsulándolo de manera natural. La ciencia puede describir el proceso en términos generales, pero no puede reproducirlo con exactitud. No hay consenso sobre las condiciones precisas que permitieron que el cobre reemplazara de forma tan estable los tejidos orgánicos. Tampoco se sabe si este fenómeno podría repetirse en circunstancias similares. Por ahora, sigue siendo un caso único. El hombre de cobre representa un cruce entre arqueología y procesos químicos difíciles de replicar. Un cuerpo transformado por el entorno que sobrevivió milenios por un mecanismo que no comprendemos por completo. Por eso, este hallazgo continúa siendo uno de los misterios ancestrales que la ciencia todavía no ha logrado explicar en su totalidad. Puesto número 8. La calzada del gigante. En este puesto, volvemos a ver una estructura que muchos consideran natural, pero cuya forma genera preguntas desde hace siglos. La calzada del gigante, ubicada en la costa norte de Irlanda, un lugar donde la geología, la historia y la percepción humana chocan de manera directa. A primera vista, parece una obra diseñada con precisión, más de 40.000 columnas de basalto, encajadas entre sí como si fueran piezas talladas. La mayoría son hexagonales, otras tienen 5, 7 u 8 lados. La regularidad es tan llamativa que muchos visitantes dudan de que se trate de un fenómeno natural. La explicación científica es conocida. La calzada se formó hace unos 60 millones de años, durante la actividad volcánica intensa del período Paleógeno. El enfriamiento rápido de la lava creó grietas que se expandieron verticalmente, dando forma a estas columnas. Una explicación sólida, basada en física y en procesos térmicos. Pero el misterio no está en negar la geología. El misterio surge cuando observamos los detalles que la teoría no explica por completo. Primero, la uniformidad extrema. Aunque el fenómeno de las columnas basálticas existe en otros lugares del mundo, como Islandia o Estados Unidos, ninguno presenta la regularidad visible en la calzada del gigante. La altura, el grosor y la alineación de miles de columnas parecen demasiado consistentes para un proceso aleatorio. El patrón es tan preciso que recuerda al trabajo de un cantero. Esto genera una pregunta legítima. ¿Por qué este lugar desarrolló una geometría tan estable mientras otros sitios volcánicos no lo hicieron con el mismo nivel de orden? Segundo, la organización del terreno. Las columnas no aparecen dispersas, forman plataformas, escalones y senderos que descienden hacia el mar. Parecen caminos construidos por alguien o diseñados para ser transitados. Incluso forman estructuras con nombres populares como la bota del gigante, la chimenea o el órgano. No son formas totalmente aleatorias. El relieve completo se percibe como un patrón repetido a gran escala. Tercero, la ausencia de fracturas irregulares. En otras formaciones de basalto, las columnas suelen estar muy desgastadas o inclinadas. Aquí, la mayoría permanece vertical, recta, sólida, como si hubieran sido reforzadas o estabilizadas por algún proceso que aún no está completamente documentado.
Cuarto, la percepción histórica. Desde épocas antiguas, los habitantes locales afirmaban que este lugar no era natural, no por superstición, sino por comparación. Ningún otro punto de la región mostraba esa geometría. La leyenda celta dice que fue construida por un gigante llamado Fionn mac Cumhaill para cruzar el mar hacia Escocia. Una historia mitológica, pero que refleja una reacción común. La forma se percibe como algo hecho, no como algo surgido al azar. La ciencia describe muy bien el proceso general, pero aún quedan dudas sobre la perfección geométrica, la uniformidad de las columnas y la estabilidad estructural del lugar después de millones de años. No todo encaja con la teoría simple del enfriamiento. Por eso, la calzada del gigante no es solo una maravilla natural, es una formación que desafía la intuición y que sigue dejando espacio para preguntas abiertas. Un misterio ancestral que la ciencia explica en parte, pero no en su totalidad. Puesto número 7. Los dólmenes. En este puesto, analizamos una de las construcciones más antiguas que existen en Europa. Los dólmenes, estructuras hechas con enormes bloques de piedra, colocados de forma precisa, miles de años antes de que existieran herramientas avanzadas o sistemas de medición complejos. A simple vista, parecen tumbas antiguas, pero cuando se estudian con mayor detalle, la cantidad de preguntas supera la cantidad de respuestas. La mayoría de los dólmenes fueron construidos entre el quinto y el tercer milenio antes de Cristo. Son más antiguos que las pirámides de Egipto y mucho más antiguos que la ingeniería clásica. Lo primero que desconcierta es la logística. Muchos de estos bloques pesan varias toneladas. Algunos superan las 20 toneladas, y aún así, fueron transportados y colocados con una precisión sorprendente. Las comunidades que los construyeron no tenían animales de carga, no tenían ruedas, y no tenían sistemas conocidos para mover bloques tan pesados a grandes distancias. El siguiente punto desconcertante es la alineación. Varios dólmenes importantes muestran orientaciones específicas hacia eventos solares o lunares. Muchos están alineados con los solsticios, otros con fases lunares. Esto indica un nivel de observación del cielo muy avanzado para la época, un conocimiento astronómico que no se refleja en otros restos materiales de esas mismas culturas. Además, la distribución geográfica de los dólmenes es amplia y repetitiva. Aparecen en España, Francia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Corea e incluso en el norte de África. El diseño es similar en regiones que no tuvieron contacto entre sí. Una cámara hecha con grandes losas verticales, cubierta por una losa horizontal, un patrón que se repite, sin variaciones técnicas importantes. Esto plantea una pregunta directa. ¿Cómo culturas tan distantes adoptaron un diseño tan parecido, sin intercambio evidente de conocimientos? Otro elemento enigmático es la intención exacta. Se cree que la mayoría eran tumbas colectivas, pero hay dólmenes donde no se han encontrado restos humanos. Otros muestran señales de uso ritual, pero sin evidencias claras. Algunos parecen haber sido reutilizados por generaciones posteriores, lo que complica aún más su interpretación. La función real sigue abierta a debate. También está el tema de la acústica interna. En algunos dólmenes, la piedra amplifica frecuencias específicas. No es un fenómeno casual. La forma de la cámara produce resonancias que se activan con voces humanas o con sonidos repetitivos. Este detalle sugiere que, además de servir como tumba, pudieron funcionar como espacios ceremoniales, donde el sonido tenía un papel importante. Finalmente, los métodos de construcción siguen siendo un misterio. Los arqueólogos han replicado algunos movimientos de piedra usando troncos y cuerdas, pero incluso esas técnicas requieren coordinación y planificación avanzadas. No hay evidencia escrita de cómo lo hicieron. No hay registros técnicos, solo las estructuras mismas, que siguen en pie miles de años después. Los dólmenes muestran algo claro. Estas comunidades entendían la ingeniería, el cielo y el paisaje mucho mejor de lo que se pensaba, pero no tenemos la información suficiente para reconstruir todo ese conocimiento. Por eso, los dólmenes siguen siendo un enigma profundo, un misterio ancestral que la ciencia no ha logrado explicar por completo. Puesto número 6. Los moais de Rapa Nui. En este punto, analizamos uno de los enigmas más conocidos del Pacífico, los moais de Rapa Nui. Estatuas gigantes, talladas en roca volcánica, que todavía plantean preguntas claves sobre su transporte, su instalación y su función dentro de la sociedad Rapa Nui. Cada moai fue esculpido en la cantera del volcán Rano Raraku. Allí aún permanecen decenas de figuras inacabadas, algunas de más de 10 metros de altura, otras parcialmente enterradas.
Esto demuestra que la producción era constante y que el tallado formaba parte de un proceso organizado, no improvisado. La primera gran pregunta es cómo los movieron. Los experimentos modernos han demostrado que es posible hacer caminar un moai balanceándolo con cuerdas, pero eso solo explica el desplazamiento en condiciones ideales. El terreno real de la isla no es plano. Hay colinas, zonas irregulares y distancias largas entre la cantera y los ajú, las plataformas ceremoniales. Mover figuras que pesan varias toneladas en esos caminos sigue siendo un reto para cualquier reconstrucción experimental. La segunda pregunta importante es cómo los colocaron de pie. Los moais no estaban simplemente puestos sobre la plataforma. Debían levantarse, estabilizarse y luego colocarse sobre una base cuidadosamente nivelada. Esta parte del proceso es la más compleja. Levantar un monolito de varias toneladas sin poleas avanzadas, sin animales de carga y sin estructuras metálicas requiere una coordinación que todavía se estudia. Algunos investigadores proponen rampas, otros, sistemas de cuñas y palancas. Ninguna teoría explica todos los casos. El tercer enigma es la función exacta de los moais. La interpretación dominante sostiene que representaban antepasados importantes, encargados de proteger a sus descendientes. Sin embargo, el tamaño, la distribución y la ubicación de algunas estatuas no encajan por completo con esa idea. Existen moais que quedaron en la cantera sin terminar, otros que nunca fueron trasladados, y algunos que parecen haber sido reubicados más de una vez. La función ceremonial es clara, pero el propósito final de cada figura sigue siendo motivo de debate. Otro aspecto llamativo es la conexión entre la estatua y el paisaje. La mayoría de los moais miran hacia el interior de la isla, no hacia el mar. Esto sugiere una relación directa con las aldeas y no con el exterior. Pero existen excepciones, como los moais de Ahu Akibi, que miran al océano. Estas variaciones no están completamente explicadas. También existe un enigma relacionado con el colapso social de la isla. En algún momento del pasado, la mayoría de los moais fueron derribados. No se sabe con certeza por qué. Algunos señalan conflictos internos, otros, cambios ambientales. La arqueología reconoce la caída de la sociedad Rapa Nui, pero no tiene una explicación única que incluya todos los factores. Los moais no son imposibles desde el punto de vista técnico, pero representan un desafío que, incluso hoy con maquinaria moderna, requeriría planificación y recursos significativos. La magnitud del esfuerzo indica una organización social avanzada, cuyo funcionamiento completo aún no comprendemos. Por estas razones, los moais de Rapa Nui siguen siendo un misterio ancestral, un testimonio de ingeniería, cultura y simbolismo que la ciencia puede describir, pero no explicar por completo. Puesto número 5. El acueducto de Segovia. Al observar el acueducto de Segovia, lo primero que sorprende no es su tamaño, es su precisión. Una estructura romana de casi 2000 años, levantada sin argamasa, sin cemento, y compuesta por más de 160 arcos, que siguen en pie con una estabilidad que desafía el paso del tiempo. La ingeniería romana es conocida por su eficacia, pero aquí ocurre algo distinto. El ajuste de cada piedra, el equilibrio de los arcos y la lógica hidráulica del sistema completo plantean preguntas que aún se discuten. Lo más llamativo es que las piedras no están unidas con ningún tipo de mortero. Cada bloque está tallado con exactitud para encajar por presión y peso. La estructura funciona como una cadena de equilibrio continuo. Si una sola piedra estuviera mal colocada, todo el sistema colapsaría. Sin embargo, más de 17 siglos después, los arcos continúan firmes. Otro punto clave es la captación y el recorrido del agua. El acueducto transportaba agua desde la sierra, a más de 15 kilómetros de distancia. El canal debía mantener una pendiente mínima constante y exacta. Un error de inclinación podría provocar estancamiento o exceso de velocidad del flujo. A pesar de esa dificultad, la conducción era tan precisa que el agua llegaba a la ciudad sin necesidad de bombeo. Los especialistas coinciden en que los romanos tenían conocimientos avanzados de nivelación, pero la pregunta es cómo lograron medir pendientes tan finas, a escalas tan largas, sin instrumentos modernos. Los métodos propuestos funcionan, pero requieren una coordinación y una precisión extraordinarias. Otro aspecto enigmático es la resistencia estructural. El acueducto ha sobrevivido terremotos, cambios climáticos, guerras, incendios y casi 2000 años de erosión. Muchas construcciones modernas con tecnología superior no han resistido tanto. La simpleza del diseño contrasta con su durabilidad.
Y esa combinación es lo que atrae la atención de ingenieros contemporáneos. El análisis de cargas muestra que los romanos distribuyeron el peso de manera perfecta. Cada arco sostiene al siguiente, creando una secuencia de apoyo que se mantiene incluso si algunas piedras pierden material con los siglos. Es un equilibrio matemático que, aun con modelos actuales, sigue generando admiración. También existe un misterio histórico. No se conserva documentación completa sobre quiénes fueron los ingenieros responsables ni los métodos exactos de construcción. No hay planos detallados, no hay descripciones técnicas. El acueducto aparece en la historia ya terminado, funcionando y cumpliendo su propósito. La imposibilidad no está en la técnica. La imposibilidad está en la escala, la precisión y la ausencia de fallos. Un proyecto así, hoy, requeriría maquinaria pesada, estudios topográficos avanzados y equipos de especialistas. Pero los romanos lo hicieron con herramientas manuales y un nivel de exactitud que aún sorprende. El acueducto de Segovia demuestra que la ingeniería antigua alcanzó logros que, incluso ahora, generan preguntas abiertas. Es una obra sólida, eficaz y, en ciertos aspectos, difícil de replicar sin tecnología moderna. Por eso, esta estructura no es solo un monumento romano, es un desafío para la ingeniería actual y uno de los misterios ancestrales que la ciencia todavía no puede explicar del todo. Puesto número 4. Las ruedas de Ruhom el-Hiri. En las alturas del altiplano del Golán, se extiende un complejo de piedra que desconcierta a arqueólogos e ingenieros desde hace décadas. Ruhom el-Hiri, un conjunto de círculos concéntricos, muros de piedra, cámaras internas y un diseño que solo puede apreciarse por completo desde el aire. El sitio está compuesto por miles de rocas basálticas. No son piedras pequeñas. Cada una pesa varios kilos. Fueron colocadas con intención, formando anillos que alcanzan más de 150 metros de diámetro. El tamaño y la forma no encajan con otras construcciones de la región. El primer punto que llama la atención es la escala. Mover estas piedras exige coordinación y tiempo. Sin embargo, no hay señales claras de asentamientos estables alrededor del complejo. No hay viviendas amplias. No hay talleres. Solo las ruedas de piedra aisladas en un paisaje volcánico. El segundo elemento desconcertante es la función. Se han propuesto múltiples teorías. Algunos creen que fue un recinto ritual, otros un observatorio astronómico. También se ha planteado que pudo ser un monumento funerario, pero ninguna explicación encaja del todo. Las cámaras internas no siguen un patrón funerario reconocible, y las entradas de los anillos no se alinean con las tradiciones rituales conocidas en el Levante antiguo. Un detalle importante aparece cuando se analiza la orientación del complejo. Varias estructuras parecen alinearse con los solsticios, especialmente con el amanecer del solsticio de verano. Esta alineación no es casual, requiere observación prolongada y un conocimiento preciso del movimiento solar, pero no existen otras evidencias de que las poblaciones locales de la época practicaran una astronomía tan sistemática. La datación también presenta dificultades. Algunas estimaciones sitúan el sitio alrededor del año 3000 a.C., otras lo adelantan hasta 2500 a.C., pero el material orgánico asociado es escaso y las piedras no pueden fecharse con exactitud. Esto deja un margen amplio de interpretación, lo que aumenta la incertidumbre sobre quiénes lo construyeron. También está el tema del esfuerzo necesario. Levantar muros de varios metros de altura, organizados en círculos perfectos, exige una fuerza de trabajo importante. Sin embargo, las culturas conocidas en la región no dejaron rastros de haber emprendido proyectos de esta magnitud. La ausencia de inscripciones, herramientas claras o restos de organización social contrasta con la complejidad del diseño. Otro punto intrigante es la visión aérea del sitio. Desde el suelo, los anillos no se perciben como figuras coherentes. El diseño completo solo se entiende desde una altura considerable. Esto plantea una pregunta evidente. ¿Para quién fue diseñado? Las culturas del periodo no tenían forma de verlo desde arriba, pero el diseño parece pensado para ser observado como un conjunto. A pesar de décadas de estudio, Ruhom el-Hiri sigue resistiendo interpretaciones definitivas. Su función, su origen y su propósito final continúan sin respuesta clara. El sitio se mantiene como una de las estructuras más enigmáticas del Oriente Próximo, una obra monumental, creada por una comunidad de la que aún sabemos muy poco. Puesto número 3. La puerta de Hayu Marca. En las montañas del altiplano peruano, cerca del lago Titicaca, se encuentra una estructura que desconcierta por su forma, por su tamaño y por la ausencia total de información sobre su origen. La puerta de Hayu Marca, un monolito tallado en plena roca, sin inscripciones, sin símbolos y sin rastros visibles de la cultura que lo construyó.
La estructura mide varios metros de alto, tiene una base rectangular, tallada con líneas limpias, y en su interior, una hendidura más pequeña, como si fuera la entrada de una puerta que nunca se abrió. No existen paredes laterales, no hay túneles, no hay cámaras ocultas detrás del tallado, solo la superficie de la montaña y una forma geométrica que destaca por su precisión. El primer punto que llama la atención es la técnica de tallado. La roca es dura, tallarla requiere herramientas específicas y un conocimiento claro del material. Sin embargo, no hay restos de herramientas, no hay fragmentos y no hay señales de un taller cercano. Es como si el tallado hubiera sido hecho sin dejar ninguna huella del proceso. El segundo elemento inquietante es la falta total de contexto arqueológico. No hay asentamientos importantes alrededor, no hay templos asociados, no hay caminos ceremoniales que conduzcan al lugar. La estructura aparece aislada, y esa soledad es parte del enigma. Las culturas del área construyeron templos andenes, centros rituales y ciudades complejas. En todos esos casos, hay restos, cerámica, muros, herramientas o desechos de ocupación. En Hayu Marca, no. El tallado no está acompañado por nada más. Esto sugiere dos posibilidades. O perteneció a una tradición muy distinta, o fue creado en un periodo del cual no tenemos registro claro. El tercer punto desconcertante es su orientación. La puerta mira hacia una llanura amplia y hacia un conjunto de formaciones rocosas que producen alineaciones naturales, con la luz del amanecer y el atardecer. Varios investigadores han propuesto que la estructura pudo funcionar como marcador solar o como punto de referencia ritual, pero no existe evidencia directa que confirme esta interpretación. Otro aspecto relevante es el impacto cultural posterior. Los mitos locales hablan de una puerta a otra tierra, o de un lugar donde antiguos sacerdotes realizaban ceremonias importantes. Estas leyendas no explican el origen del tallado, pero indican que, desde hace siglos, la estructura fue vista como un sitio fuera de lo común. La ausencia de inscripciones hace que la arqueología dependa solo de la forma y del terreno. No hay texto que guíe la interpretación. La datación también es un desafío. La roca no puede fecharse, y el sitio carece de material orgánico que permita establecer una edad aproximada. Algunos arqueólogos sugieren que podría pertenecer a culturas preincaicas, otros a un periodo aún más antiguo. No existe consenso. Lo más desconcertante es que, a pesar de su tamaño y precisión, la estructura no parece cumplir una función práctica. No es una puerta real, no lleva a ningún espacio interno, no conecta con otra construcción. Por eso Hayu Marca sigue generando preguntas, no por su complejidad técnica, sino por su propósito desconocido. Una estructura aislada, correctamente tallada, en un lugar donde no debería existir nada parecido. Puesto número 2. El Monte Roraima. Estamos en la recta final, y este puesto es especial. No hablaremos de una construcción humana, ni de un tallado en roca. Aquí el misterio está en la propia geología. En una montaña cuya forma, antigüedad y aislamiento han desconcertado a geólogos y biólogos por décadas. El Monte Roraima. Ubicado en la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, este tepuy tiene una apariencia que no se repite en ningún otro lugar del mundo. Su cima es completamente plana, las paredes son verticales y abruptas, y el borde se levanta como una muralla continua de cientos de metros de altura. Es, en esencia, una meseta gigante aislada del resto del paisaje. Lo primero que destaca es su antigüedad. Las rocas que lo forman tienen más de 1800 millones de años. Están entre las más antiguas de la superficie terrestre, mientras gran parte del planeta siguió procesos de erosión, formación y renovación. Roraima permaneció intacto. Su cima funciona como una isla temporal, un fragmento de tierra primitiva, preservado en altura. El segundo punto clave es su biodiversidad. Más del 40% de las especies encontradas en la cima no existen en ninguna otra parte del planeta. Son plantas, insectos y microorganismos que evolucionaron de manera aislada durante millones de años. Los científicos describen este lugar como un laboratorio natural, un ecosistema cerrado, producto de un aislamiento extremo. Algunos organismos muestran características que no coinciden con patrones evolutivos comunes, y esto abre preguntas sobre cómo se originaron y qué tan antiguas son realmente sus líneas evolutivas. Otro aspecto desconcertante es la formación geométrica del tepuy. La cima parece cortada con precisión. Los bordes son tan rectos que desde el aire parecen artificiales. Sin embargo, se formaron por erosión natural, pero no una erosión común, sino un proceso prolongado, lento y selectivo.
Un desgaste que eliminó todo a su alrededor, dejando solo el bloque más resistente. El resultado es una forma que supera la lógica visual de la mayoría de formaciones rocosas. La cima del monte Roraima también presenta relieves inusuales, pozos circulares, canales de agua con trayectorias definidas, formaciones rocosas que parecen talladas, pero que se produjeron por desgaste químico del cuarzo. El terreno entero es irregular, casi alienígena. Los exploradores lo describen como un paisaje de otro mundo. El clima en la cima refuerza esta impresión. Está rodeada constantemente por nubes, las lluvias son intensas, y el suelo permanece saturado de agua. Esto crea un ambiente extremo, donde solo las especies adaptadas a esas condiciones pueden sobrevivir. El último punto que desconcierta a muchos investigadores es su significado cultural. Las comunidades indígenas consideran a Roraima como un lugar sagrado, un punto de origen, un territorio reservado para entidades antiguas. Estas narraciones no explican la geología, pero reflejan la percepción histórica del sitio, un lugar distinto, aislado y difícil de comprender. Monte Roraima no es un misterio por falta de datos, es un misterio porque combina antigüedad extrema, biología única y una forma geológica que desafía la intuición. Un fragmento del planeta detenido en el tiempo, que todavía no revela todos sus secretos. Puesto número 1. La Gran Esfinge de Giza. Llegamos al misterio más desconcertante de esta lista. Y aquí, frente a la Gran Esfinge de Giza, todas las preguntas reunidas a lo largo de este recorrido parecen tomar forma. Porque este monumento no solo es imponente, es el punto donde la historia, la geología y la cronología oficial dejan de coincidir. La versión tradicional sostiene que la Esfinge fue construida alrededor del año 2500 a.C., atribuida al faraón Kefren, tallada con herramientas de cobre, moldeada por miles de obreros bajo el sol del desierto. Pero cuando se revisa la evidencia física, la narrativa deja vacíos. La erosión del cuerpo muestra patrones verticales y ondulados propios de lluvias intensas y prolongadas, lluvias que no corresponden al clima del antiguo Egipto durante la dinastía de Kefren. El desgaste sugiere una antigüedad mucho mayor, un periodo húmedo que terminó miles de años antes de la supuesta fecha de construcción. Los muros del recinto también presentan cortes y redondeos incompatibles con erosión por viento, y la roca interna, la parte más antigua, está deteriorada de forma distinta a las capas exteriores. Estos datos han llevado a algunos geólogos a proponer que la Esfinge podría tener varios miles de años más de lo que se acepta. Otro punto en debate es la función original. La Esfinge combina cuerpo de león y cabeza humana, una fusión simbólica que representa poder y vigilancia. Pero no existe texto antiguo que explique su propósito inicial. Ningún registro directo, ninguna inscripción que confirme su fecha, silencio absoluto en la documentación del reino antiguo. El desgaste del rostro y la desproporción en su forma actual han llevado a algunos especialistas a considerar que la cabeza pudo haber sido remodelada en épocas posteriores. Si esto es cierto, la identidad original del rostro se perdió para siempre. La orientación también es significativa. La Esfinge mira al este, directamente hacia el punto donde sale el sol en el equinoccio, un alineamiento que no parece casual, y que sugiere un vínculo con ceremonias solares anteriores al Imperio Antiguo. Todos estos elementos, fecha, erosión, remodelación, orientación, construyen un misterio mayor que la propia estatua, uno que no tiene una única respuesta, uno que la ciencia aún intenta organizar. Pero la Esfinge no está sola. A lo largo de todo este recorrido, distintos lugares y hallazgos antiguos revelan un patrón similar, comparten un rasgo común, muestran conocimiento, capacidad o antigüedad, que no encajan de manera perfecta en la línea del tiempo que hoy aceptamos. No significa que sean imposibles, significa que todavía no sabemos todo lo que creemos saber. Y este puede ser el punto más importante. Detrás de cada misterio ancestral hay una ausencia, un dato perdido, un fragmento que falta para completar la historia de nuestro propio origen. La Gran Esfinge, al igual que los otros 9 casos, no responde, solo permanece, recordándonos que la ciencia explica mucho, pero no explica todo, y que en los silencios del pasado, aún hay capítulos que esperan ser entendidos.